Hola de nuevo, Tutes. Para terminar con el objetivo 3.2 vamos a comentar las inspecciones del transporte terrestre. Con respecto a las inspecciones, la actuación inspectora para garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras del transporte terrestre y de las actividades complementarias y auxiliares del mismo estará encomendada a los servicios de inspección del transporte terrestre. Los miembros de la Inspección del Transporte Terrestre podrán solicitar el apoyo necesario de las unidades o destacamentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autónomas o locales, si es preciso, para un eficaz cumplimiento de su misión. Y por otro lado, el personal de los servicios de inspección del transporte terrestre tiene en ejercicio de sus funciones la consideración de autoridad. Además, en los territorios en que esté atribuida la vigilancia del transporte a la Guardia Civil, dentro de cada subsector de la agrupación de tráfico, si existe un número suficiente de agentes con dedicación preferente a dicha vigilancia, estos actuarán bajo las directrices y orientaciones de los órganos superiores de los servicios de inspección del transporte terrestre. Por otro lado, los hechos constatados por el personal de servicio de inspección tendrán valor probatorio cuando se formalice un documento público, observando los requisitos legales pertinentes y sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Y por último, si en su actuación el personal de los servicios de inspección de transporte terrestre descubriese hechos constitutivos de infracción de otras normativas, especialmente del ámbito laboral, fiscal y de seguridad vial, lo pondrá en conocimiento de los órganos competentes. Venga, más cosas sobre las inspecciones. Las inspecciones en carretera son inspecciones técnicas no anunciadas y por tanto inesperadas, efectuadas en la vía pública por la autoridad competente en materia de tráfico o bajo su control, cuya finalidad es mejorar la seguridad vial y el medio ambiente. Estas inspecciones en carretera se realizan a los vehículos industriales que circulan por el territorio nacional, con independencia del estado de su matriculación, preferentemente en aquellos vehículos que presentan un aparente estado de falta de mantenimiento adecuado, especialmente si afecta a elementos del vehículo directamente relacionados con la seguridad vial o el medio ambiente. Además, tenemos que saber que se consideran vehículos industriales, en primer lugar, a los vehículos de motor destinados al transporte de personas que tengan más de 8 asientos, además del asiento del conductor y sus remolques. También se consideran vehículos industriales aquellos vehículos de motor destinados al transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kilos y sus remolques. Y por último, consideraremos también vehículos industriales a los remolques y semirremolques cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kilos. La inspección puede comprender una, dos o la totalidad de las siguientes modalidades. En primer lugar, inspección visual del estado del mantenimiento del vehículo industrial parado. También puede comprender el control del informe de la anterior inspección técnica en carretera o un control de la documentación que acredite que el vehículo ha sido sometido a la inspección técnica obligatoria. También inspección para detectar deficiencias de mantenimiento referidas a uno o varios o a la totalidad de los siguientes puntos de control: defectos visuales en suspensión, chasis, ruedas y neumáticos, dispositivos de frenado y sus componentes, sistemas de escape y emisiones de gases, o fugas de combustible o lubricante. Y por último, la inspección puede comprender la instalación del tacógrafo y del limitador de velocidad. Es importante conocer que la obstrucción o negativa a la inspección de la documentación o de los instrumentos de control se considera infracción muy grave. En una inspección, los agentes pueden ordenar el traslado obligatorio del vehículo hasta una estación ITV cercana para someter al vehículo a una inspección complementaria más minuciosa, si consideran que las deficiencias en el mantenimiento del vehículo pueden constituir un riesgo para la seguridad vial, sobre todo en lo referente al frenado. También pueden trasladar el vehículo hasta un taller autorizado o zona de control más adecuada para el examen, siempre que no diste más de 30 kilómetros en sentido distinto a la marcha del vehículo,
en caso de que existan indicios fundados de manipulación o funcionamiento inadecuado imputable al transportista del tacógrafo, del limitador de velocidad o de otros elementos de control que haya de llevar instalados obligatoriamente en el vehículo. Y por último lugar, los agentes pueden ordenar el traslado obligatorio del vehículo hasta la báscula de pesaje si existe sospecha fundada de exceso de peso. También si no dista más de 30 kilómetros en sentido distinto a la marcha. Se inmovilizará el vehículo con exceso de carga sobre la masa máxima autorizada del vehículo o de sus ejes. En todos estos casos, si estos lugares están situados en el mismo sentido de la marcha que sigue el vehículo, no existirá limitación en relación con la distancia a recorrer. Por otro lado, los agentes de autoridad durante un caso de inmovilización en un control de carretera podrán, según los casos, imponer el traslado obligatorio del vehículo y su inmovilización. Sin embargo, no podrán, como norma general, retirar la tarjeta digital del conductor. Además, los servicios de inspección del transporte terrestre o los agentes de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte actuante deberán ordenar la inmediata inmovilización del vehículo en el lugar donde se detecte la infracción o en el más cercano que reúna las condiciones adecuadas cuando en una inspección en carretera detecten alguna de las siguientes infracciones consideradas muy graves. En primer lugar, la realización de transportes públicos careciendo de la tarjeta de transporte. En segundo lugar, los agentes también procederán a la inmovilización del vehículo si se ha producido la manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus elementos o de otros instrumentos o medios de control que deban llevarse instalados en el vehículo, o bien la instalación de cualquier clase de elementos mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza, aunque no se encuentren en funcionamiento en el momento de la inspección, con el fin de alterar su funcionamiento o modificar sus mediciones. En tercer lugar, el falseamiento de las condiciones que determinaron que una empresa de transporte se beneficiase de la exención de responsabilidad por las infracciones cometidas en relación con los tiempos de conducción y descanso, o la manipulación, falseamiento o uso indebido del tacógrafo por parte de sus conductores, si acreditan que los hechos que las determinaron constituían una falta muy grave de indisciplina o desobediencia cometida por ellos. En cuarto lugar, se va a proceder a la inmovilización del vehículo por la negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección del transporte terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte, así como la desatención total o parcial a sus instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar el vehículo. Se incluyen los supuestos de no aportar la documentación requerida relativas al cumplimiento de la legislación sobre los tiempos de conducción y descanso de los conductores, o cuando se aporte de forma que imposibilite su control. ¿Más casos en los que se producirá la inmovilización? Pues por transportar mercancías por carretera cuando no esté permitido hacerlo. En sexto lugar, utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos en las normas que regulan el transporte de mercancías peligrosas, o bien la utilización de cisternas, vehículos batería o contenedores de gas de elementos múltiples cuyo uso no esté permitido para el transporte de la mercancía peligrosa de que se trate. En séptimo lugar, no identificar el transporte de mercancías peligrosas en el exterior del vehículo. Y por último, se procederá a la inmovilización del vehículo si se utilizan envases o embalajes no autorizados por las normas aplicables para el transporte de mercancías de que se trate, o que no se encuentren homologados, que estén gravemente deteriorados, presenten fugas o carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos. Y para terminar, durante la inmovilización del vehículo, el transportista es responsable de la custodia del vehículo y de su carga y sus pertenencias. También podrán ordenar la inmediata inmovilización del vehículo cuando en una inspección en carretera detecten alguna de las siguientes infracciones.
En primer lugar, infracciones relativas a los excesos de peso, ya sea sobre la masa máxima total o por eje, que constituyan infracciones muy graves o graves. También por los incumplimientos de los tiempos de conducción diaria o de los periodos obligatorios de pausa o descanso diario, salvo que la infracción deba calificarse de leve y la distancia que todavía deba recorrer el vehículo para alcanzar su destino no sea superior a 30 kilómetros. Y también van a proceder a la inmovilización del vehículo cuando en las conductas infractoras concurran circunstancias que puedan entrañar peligro para la seguridad vial, aunque no concurra ninguno de los supuestos señalados anteriormente. Por tanto, si la inmovilización del vehículo puede entrañar un peligro para la seguridad, el transportista está obligado a trasladar el vehículo hasta el lugar que designe la autoridad actuante. En caso de no hacerlo, la autoridad será quien traslade el vehículo y los gastos del traslado que se pudieran originar serán en todo caso por cuenta del transportista, quien deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo. Otras cuestiones relativas a las inspecciones, pues en estas inspecciones llevadas a cabo en carretera, el conductor tiene la consideración de representante de la empresa en relación con la documentación que debe llevar a bordo del vehículo y la información que le sea requerida respecto al servicio realizado. También, hasta que se subsanen las causas que movilizaron la inmovilización, los miembros de los servicios de inspección del transporte terrestre o bien los agentes de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte actuantes podrán retener la documentación del vehículo y la de la mercancía. Además, la autoridad actuante únicamente podrá optar por no inmovilizar el vehículo en los supuestos anteriormente indicados cuando concurran circunstancias en las que la inmovilización del vehículo entrañaría un mayor peligro para la seguridad. En caso de inspección, el conductor del vehículo requerido está obligado a, en primer lugar, facilitar la inspección del vehículo y de sus aparatos de control, así como de la carga o el pasaje transportado. También conducir el vehículo acompañado por ellos hasta la báscula de pesaje, taller autorizado o zona de control. Y por último, también estará obligado a facilitar las operaciones de pesaje y verificación, corriendo el denunciado con los gastos de estas si se acredita la infracción y, en caso contrario, de la administración actuante. También están obligados a facilitar al personal de la inspección del transporte terrestre en el ejercicio de sus funciones la inspección de sus vehículos e instalaciones, de la carga, el control de los pasajeros y el examen de los documentos y títulos de transporte que estén obligados a llevar, así como cualquier otra información relativa a las condiciones de prestación de los servicios realizados que resulte necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transporte a los titulares de los servicios y actividades del transporte terrestre por carretera. También estarán obligados los titulares de las empresas en cuyas instalaciones se realicen actividades de transporte terrestre o relacionadas con ellas. También quienes ocupen la posición de cargador o remitente, mero expedidor o destinatario o consignatario en un transporte de mercancías. También estarán obligados los usuarios de un transporte de viajeros, que estén obligados a identificarse si lo requiere el personal de la inspección cuando se encuentren realizando sus funciones en relación con el servicio realizado por aquellos. Y en último lugar, también estarán obligados las personas afectadas por la legislación de transporte. Además, esta obligación alcanzará en todo caso a todos los libros de contabilidad, facturas, documentos de gestión, control o estadísticas cuya complementación o llevanza obligatoria venga establecida por la normativa económica, fiscal, social y laboral o medioambiental que resulte aplicable. Además, cuando la documentación que se solicite sea la acreditativa del cumplimiento de las obligaciones relativas a los tiempos de conducción y descanso de los conductores, la empresa no podrá excusarse de aportarla por la ausencia del empresario o la persona responsable de su llevanza o custodia. Además, los servicios de inspección pueden recabar la documentación en la propia empresa
o bien en las oficinas públicas correspondientes, así como en su caso solicitar la comparecencia del empresario o su representante ante las oficinas públicas cuando sea requerido para ello. Por otro lado, la elaboración periódica de planes de inspección con el fin de aumentar la eficacia de la función inspectora se llevará a efecto de forma coordinada con los órganos competentes para la vigilancia del transporte terrestre en vías urbanas o interurbanas, y con el fin de lograr una adecuada coordinación en la realización de las distintas competencias de vigilancia e inspección. En este sentido, las asociaciones del sector del transporte podrán colaborar con los servicios de inspección en la forma que reglamentariamente se establezca. Y para terminar con este objetivo 3.2, tenemos que saber que el departamento ministerial competente en materia de transportes puede determinar en todo momento los criterios de actuación prioritaria de los servicios de inspección en relación con las infracciones que en cada momento tengan una mayor incidencia e impliquen una mayor perturbación en la ordenación y seguridad del transporte, incidiendo fundamentalmente sobre las que resulten lesivas para la libre y ordenada competencia entre las empresas que operan en el mercado. Y con esto terminamos el vídeo y el objetivo. Nos vemos en el próximo.